Clan Atsume, ¿podría pasar un momento de tu tiempo? Ella podría haber fingido no haberlo escuchado si no hubiera sido una Inuzuka, pero incluso sabiendo que no había manera de que alguien le creyera si lo afirmaba, así que por un momento pensó en intentarlo, ya que su corazón se aceleró un poco. La mirada que él le había dado antes, cuando hablaba de los lobos, había sido bastante fácil de entender. No sabía cómo se había enterado, qué iba a hacer con esa información o por qué quería hablar con ella, pero a ella no le gustó. Nadie debía saberlo, nadie. Y aún así lo hizo. Si se corriera la voz acerca de su relación con los lobos pecado un mes, no sería nada de qué preocuparse. Una alianza con un grupo prometedor, a pesar de ser algo fuera de lugar para la incómoda Inuzuka Tsume, fue algo bastante fácil de aceptar. Lo mismo sucedió con la revelación en 2 semanas. Demonios, probablemente podría salirse con la suya sin despertar demasiada sospecha en tan solo una semana, siempre y cuando la gente comprara su explicación para la aceptación y familiaridad de su paquete como sinergia natural. Fue un tramo, pero podría ser quitado. Sin embargo, menos de eso sería imposible de explicar. Bueno, no explicar, la explicación fue lo suficientemente clara. No, sería difícil mentir, porque eso era lo que realmente estaba haciendo al final, ¿no? Manteniendo su relación con los lobos encubierta en secreto porque había estado sucediendo durante más de un mes y su hija estaba trabajando actualmente en una posición bastante alta como gobernadora de Nami no Kuni. Nami no Kuni Wave, ¿cómo había aprendido sobre la toma del poder? ¿Fue así como descubrió la participación de su propio clan? ¿Vio a Ano o tal vez solo a algunos del séquito de su hija? ¿Qué, exactamente, lo sabía? Ella no podría saber, no con certeza, la verdadera extensión de su conocimiento e incluso una comprensión básica estaría limitada casi exclusivamente a lo que él le dijo. Por lo general, podía detectar mentiras y, a veces, podía entender qué emoción sentía la cabeza del clan, pero lidiar con un Yamanaka nunca era fácil y no se podía estar seguro de lo que realmente estaban pensando. Muy diferente de ella, que probablemente estaba llena de minutos, le dice a Mindwalker que debe aprovechar. Tal vez por eso estaba interesado en hablar con ella ahora. Apartándose de la puerta, dulce libertad, escapando más allá de su alcance. Ella lo miró a los ojos, sabiendo de inmediato que él probablemente había notado el nerviosismo de la suya. Claro, lo que ella hizo no era técnicamente ilegal, pero eso no significaba que tener sus acciones conocidas no le causaría problemas entre los otros clanes e incluso con Wagakure no Sato. El hecho de que los lobos fueran ahora una casa noble, ¿cuándo se les informaría? No ayudaría mucho. Por otra parte, todo ayudaría si se supiera que había estado conspirando con un enemigo potencial todo este tiempo. El potencial la mantendría a ella y a su clan fuera del fuego, pero aún estarían en agua caliente. Afortunadamente, reflexionó, si todo se fuera al infierno, sus clanes tendrían el apoyo que necesitaban. Podrían huir a la capital como amigos de la Casa de los Lobos o buscar asilo en la aliada de Inokuni, Nami no Kuni, como socios de su daimyo. En realidad, ninguno de los dos sonaba mal. En realidad tendrían más estatus e influencia con esas opciones que ahora como uno de los clanes mayores de Konoha. Fue algo triste, ahora que lo pensó. Supongo que podría dedicarme un momento o dos. Ella respondió tan tranquilamente como pudo. Lamentablemente, ella acaba de hablar de una manera muy Untsume, y lo reconoció tan rápido como lo hizo Inoichi. Aquellos que aún los rodeaban sin duda habían tomado nota de eso también. Parecería que algunas de sus otras relaciones iban a causar problemas también. Ella había estado pasando demasiado tiempo con Mai últimamente. Con el sudor empezando por detrás de su cuello, ella trató de ignorar su creciente inquietud cuando Inoichi levantó una sola ceja en cuestión. No se atrevió a apartar la mirada para ver qué aspecto tenían los demás cuando le dispararon, ya que eso la habría puesto tan nerviosa como ella. Tienes mi gratitud por adelantado, sé que debes estar ocupado. Tsume se estremeció ligeramente ante lo que los dos nuevos eran una mentira descarada. Ella no tenía ni una maldita cosa que hacer y ambos lo sabían con suerte. Solo ella sabía que era porque su hija trabajaba actualmente para mejorar el clan y solo le dejaba el papeleo diario de Konoha para que se ocupara de él cada mañana. Tengo que ver el territorio, ya sabes. No se puede tener recién llegados pensando que pueden robar de mi paquete. Inventar algo y pasarlo como un asunto único de clan era lo mejor que podía hacer en tan poco tiempo, pero también era posiblemente el mejor teniendo en cuenta su clan y sus acciones habituales. Pareció sorprendido al principio, mordiéndose el anzuelo, pero luego pareció darse cuenta de algo acerca de sus palabras y entrecerró los ojos. Ah, sí, tu manada. Debieron de haber habido bastantes más nacimientos de lo normal estos últimos años, comentó casi con la mano. Parece haber aumentado bastante drásticamente. Maldito él y su visión. Aún así, tenía que darle accesorios para eso.
Era una buena captura de palabras que no se había dado cuenta y para que piense en sus palabras desde la perspectiva de los Inuzuka para llegar a una conclusión verdadera con apenas un momento de pausa. Había una maldita buena razón por la que Yamanaka siempre había dominado el departamento de Tei. La única otra persona que debería haber hecho esa conexión habría sido Nara Shikaku, simplemente porque analizaría todo lo que escuchó de cientos de maneras diferentes y tendría una conversación completa contigo incluso antes de que él contestara. Gracias a los dioses, el clan Nara nunca tuvo un impulso político o cualquier discusión con ellos habría sido una pesadilla de un campo minado político. Era una idea bastante desalentadora que estaba segura de que Inuzuka no sería el único clan que consideraría demasiado problemático el juego político como para intentarlo siquiera. Supongo que sí. Ella respondió apenas llevo un registro de los números, es simplemente una familia. No realmente, los Wolves no estaban tan cerca, pero todos estaban trabajando juntos y eso fue suficiente para considerar tanto a los Wolves como a los Inuzuka como un solo grupo. No es un paquete apretado, pero un paquete. No obstante llamarlos era que la familia era rara, pero era probable que sucediera a tiempo. Las posibilidades de apareamiento entre los dos eran demasiado altas para que ella pensara lo contrario. Tal vez esto era lo que era conocer sus futuros suegros. No los conocía y no estaba cerca, pero sabía que eso cambiaría pronto, aunque solo fuera por el bien de su familia. Afortunadamente, ella era bastante aficionada a los lobos y no le importó mucho el pensamiento. Probablemente debería considerarse afortunada. Los dioses sabían que cualquier mujer con la que Kiba se casara tendría la familia más extraña. Tendrían que hacerlo si estuvieran saliendo con su hijo, después de todo. Por supuesto, por supuesto. Él asintió. Tu casa está en los bosques, pero tengo que preguntar. ¿Alguna vez has considerado la cordillera? La referencia a su propio clan no estaba perdida en ella, ni era lo que estaba implicando. Quería saber de sus pensamientos sobre el Yamanaka y, más que eso, como todo el grupo, los lobos incluidos, se sentía por ellos. Solo había una razón para que él preguntara algo apoyado por la desgracia de sus clanes cuando habían estado en contra de Naruto y por extensión los lobos con los que ahora estaba aliada. Él quería unirse a ellos. El nerviosismo casi la abandonó por completo, pero ella todavía era prudente. No lo hice, pero desde luego parece una excelente idea para un viaje de caza. Tendremos que probarlo alguna vez. ¿Te importaría continuar esta conversación en otro lado? Todavía era muy consciente de que estaban parados dentro de las cámaras del consejo. No era el mejor lugar para una conversación de esta naturaleza. Eso suena perfectamente agradable. Él respondió asintiendo con la cabeza, moviéndose para sacarla de la habitación. Cuando los dos se marcharon para hablar de los ocupantes oficiales más nuevos de Konoha, ninguno notó la piña negra sentada inocentemente en una de las mesas, una piña que se alzaba para mostrar el rostro de una Nara Shikaku. Sus zapatos prácticamente volaron sobre sus pies antes de golpear la pared de la entrada con un ruido sordo sólido, pero apenas prestó atención a eso. Ella había sabido de ellos, Naruto y el Yamanaka habían visto el sombrero, pero aún así se había aferrado firmemente a la esperanza de que no eran más que una leyenda urbana, que serían, a lo sumo, nada más que una colección suelta de almas que había caído en tiempos difíciles y desafortunadamente recurrió a pequeños delitos para mantenerse. Eso hubiera estado bien, podría haber aceptado que su hijo formaba parte de un grupo de supervivientes muy unidos que se cuidaban mutuamente y llegaban a verse a sí mismos como una familia. Pero esto, no solo una organización sino una casa noble real. Si nada más, las demandas de la familia eran absolutamente absolutas, no se podía negar a una familia que había logrado ganarse el favor de un daimyo mayor. Incluso entonces, este no era un pequeño grupo que se había convertido en una casa noble de la corte imperial de bomberos, esta era una organización que había comenzado pequeña y crecida en formas que pocos hubieran imaginado. Y su hijo, su bebé, fue parte de eso. Pero, ¿en qué capacidad? ¿Era él un lobo? ¿Un aliado? ¿Proporcionó algún tipo de servicio de información o grupos infiltrados que nunca confiarían en ellos? ¿Era simplemente amigo de algunos de ellos, quizás su líder, o estaba más profundamente involucrado con este grupo? ¿Podría ser su líder, este Tsukiyomi, el que los había construido de la nada? Ella deseaba desesperadamente que ese no fuera el caso, pero si fuera cierto, aún sería incapaz de evitar sentirse orgullosa de él y de sus logros. También explicaría mucho acerca de su relación con Yamanaka.
Líder o no, sin embargo, había algo mucho más importante en su mente en este momento. Los lobos no podrían ser tan malos si el daimyo les estuviera mostrando tanto favor como para concederles instantáneamente una casa en su corte, y ese mismo estatus como una casa noble le aseguraría a su hijo, sin importar la manera exacta en la que estaba involucrado, sería bien atendido. No, lo que tenía que enfocarse era el problema. Aquí en Konoha ahora se había ido, teniendo unas pequeñas vacaciones que le recordaban dolorosamente cómo ella y Naruto habían dejado a Konoha para regresar 4 años después. Él solo se iría por un poco más de un mes, pero incluso con él sin estar cerca de ella, su ausencia aún pesaba sobre su corazón y le hizo preguntarse cómo podría haber pasado 4 años sintiéndose cerca de lo que ella se sentía ahora. Iba a regresar, ella sabía que lo era, pero la idea de que él decidiera no hacerlo, la pequeña posibilidad de que él nunca lo hiciera, la llenó de temor. Si él hubiera compartido sus temores cuando ella se fue, o si él nunca recibió su nota o Tsunade la recibió cuando se enteró de que había sido excluido del complejo, supongo que nunca más volvería. Ella sacudió el pensamiento de su cabeza. Ahora no era el momento de contemplar eso. Ella había regresado a él para él. Ella no se habría marchado en primer lugar si no necesitaba separarse de él por su bienestar, pero incluso si las tres se hubieran ido juntas, tenía que preguntarse si se hubieran molestado en regresar. Realmente no había nada más que sus hijos que la mantuviera en Konoha, y ambos hubieran estado más que dispuestos a irse con ella en ese momento, teniendo en cuenta lo equivocados que habían estado acerca de cómo el chakra del Kyuubi estaba afectando a Naruto. Hubiera sido mejor simplemente llevarlo con ella y evitar todos los problemas que estaban teniendo en Konoha. Problemas, sin duda, eso tampoco habría existido si ella se hubiera quedado. Pero como dijo, no era momento de que esos pensamientos en particular la acecharan. Naruto estaba fuera del pueblo y eso significaba, con suerte, que regresaría con una nueva perspectiva y estaría más abierto a sus esfuerzos por restaurar la familia. A lo que era antes de que ella lo destruyera en su prisa por protegerlo. Y cuando regresó, lo último que necesitaba era que su atención fuera atrapada por otras cosas que giraban fuera de su control. Cosas como el clan Yamanaka. Inoichi prácticamente gruñó el nombre al pensar en el jefe del clan Yamanaka. Estaba tramando algo, lo sabía, pero ella no podía entender qué. Se estaba acercando a Tsume, por el amor de Dios, a menos que estuviera tratando de cortejar a los clanes y tal vez usar el mayor peso para arrebatar el Yamanaka de su alcance, tal vez, y eso podría hacerse con sus herederos, también. No podía imaginar por qué había querido hablar con ella después de la reunión. Una reunión sobre los lobos y sus movimientos recientes. Algo estaba allí arriba, ella simplemente no sabía que no era una sorpresa que él supiera que los lobos estarían en Wave. La amistad de su hija con Ino probablemente se lo agradecería, pero su confirmación de que se habían apoderado por completo, se podría haber reunido algo así simplemente conociendo a los lobos como parecía y llegando a la conclusión lógica, pero eso no se sentía del todo bien. Sabía que se estaba perdiendo algo, tal vez incluso mucho, simplemente no sabía a qué se aplicaba. Se estaba perdiendo algo con la forma en que Inoichi había sabido sobre los lobos. Parecía tan sorprendido como los demás por el hecho de que se habían convertido en una casa noble, que no podría haber sido, no completamente. ¿Fueron sus acciones con Tsume? ¿Qué podría hacer realmente que la afectara? O, mejor dicho, ¿qué podría estar tratando de ocultarle? Un ceño fruncido cruzó sus labios. Definitivamente estaba tratando de ocultar algo, pero ¿qué era eso? Y, más importante, ¿cómo afectaría a su hijo? Lentamente, el carruaje se detuvo junto a la carretera principal. Siempre fue extraño el poco uso que parecía recibir, considerando que conectaba a Konohagakure no Sato con la capital de Inokuni. Por otra parte, no muchos viajaron entre los dos con regularidad, y los que lo hicieron fueron generalmente mensajeros que se movían a pie. Carruajes y caballos simplemente no estaban disponibles para el viajero promedio. También ayudó que las rutas comerciales, por alguna extraña razón, no fueran las mismas que las carreteras principales, porque no acababan de hacer un camino más grande que él nunca entendería. Un cálido cuerpo se presionó más profundo en su costado mientras los lobos comenzaban a establecer un perímetro alrededor de lo que sería su campamento temporal, pero aparte de eso no daba señales de despertarse. Eso, sin embargo, podría atribuirse al hecho de que la persona acurrucada en su costado no estaba dormida y no lo había estado durante varias horas. Con su viaje llegando a su fin y su inevitable separación acercándose, había sido más y más difícil para ella quedarse dormida. Por supuesto, mientras dormía bien cuando no tenías casi nada más que hacer, dudaba que ella quisiera pasar su tiempo limitado con él durmiendo. Ella había encontrado, pasar el tiempo acurrucada con su última persona preciosa.
y simplemente no había forma de que él no pudiera complacerla. Ella murmuró algo en su costado, pero las palabras que salieron de sus labios se ahogaron en su camisa. ¿Qué fue eso, Mikoto Kachan? Podía sentir su sonrisa incluso antes de que ella se girara para mostrárselo, sus ojos negros casi brillaban de felicidad. Bueno, estaban brillando con lágrimas no gastadas, pero lágrimas de felicidad, por lo que supuso que estaba lo suficientemente cerca. Me encanta cuando me llamas así, Naruto-kun. Soltando una risita, se pasó los dedos por el cabello. Lo sé, Kachan, lo sé. ¿Qué es lo que intentabas decir? Su sonrisa se convirtió en fruncir el ceño, aunque incluso entonces era más un puchero en sus ojos. No quiero ir. Casi como si creyera que debían separarse en ese mismo momento, sus brazos se envolvieron alrededor de su torso y acercaron su cuerpo al suyo. Si le importaba, no lo demostró. Sabes que no es una elección, no eres un criminal buscado. Después de todo, se la consideró muerta, pero harán lo que puedan para eliminarte. Su puchero se hizo más profundo. ¿Estás seguro? Podría utilizarme para reiniciar el clan, no querrían dejar pasar eso. Ante sus palabras, un gruñido salió de su garganta. Él sería el primero en admitir que era bastante posesivo con lo que tenía y ahora ella era suya. Por supuesto, eso causó algunos problemas. Le resultaba difícil mantenerse alejado de él y, cuando estaban juntos, como ahora, le resultaba difícil irse como su última persona preciosa. Tenía una tendencia a ser tan posesiva con él como él y su deseo de protegerlo a menudo la llevaba a tratar de convencerlo de que dejara a los lobos y dejara de ser un shinobi para Konoha. Se sintió bien, supuso, pero podría volverse un poco irritante. No iba a dejar que todo su trabajo se desperdiciara y, aunque lo sabía, eso no le impedía intentarlo. Tener a alguien más en su vida la haría tonificar todo, pero no podía aceptar la idea de que alguien más la tuviera. No. Su mano dejó su cabello cuando su brazo se envolvió fuertemente alrededor de ella. Eres mío. Arte esto. Ella se rió suavemente. No te preocupes, Kachan no te va a dejar. Su cabeza se alejó de él para descansar en su torso. Aún así, su voz bajó hasta que fue solo un suspiro por encima de un suave susurro. Podría estar en Konoha, podría cuidar de ti. ¿No querrías eso? Tú escapaste de ellos, el Alto Consejo va a querer controlarte. No me sorprendería si convirtieran tu vida en tu encarnación. Incluso si te dejaran vivir, te quitarían de mí. Ella dio un suspiro decepcionado pero no discutió su punto. Sabía de la masacre, después de todo, incluso si restauraran su clan, la mantendrían bajo vigilancia constante y era probable que después de los primeros niños la eliminaran para poder controlar el nacimiento del nuevo clan. Pero si pudiera volver, ¿querrías eso, verdad? Inclinándose, le besó la parte superior de la cabeza. Por supuesto, Kachan. Trataré de conseguirte una máscara de lobo para que podamos contrabandearlo de vez en cuando. Eso llamó su atención y sus ojos volvieron a mirarlo. ¿De verdad? La pura esperanza inocente la hacía parecer casi infantil. ¿De verdad? Ante su confirmación ella apretó su agarre de hierro sobre su cuerpo, casi hasta el punto de que no podía respirar. Unos momentos después, su voz era casi tímida, pero ninguna de las azadas la había dejado. ¿Puedes traerme hoy? Era obvio que ella no quería dejarlo y, si era sincero, tampoco quería que lo hiciera. Frunciendo el ceño, él reflexionó sobre eso, consciente de que sus ojos todavía estaban pegados a su cara mientras ella ansiosamente esperaba que él la dejara. Si bien era porque él tenía la llave para meterla, la idea de que ella le estaba pidiendo permiso le recordó a su cordero y solo le hizo querer. También lo hizo más difícil, porque realmente no quería ver la decepción en su rostro si él la negara. Eso solo no fue fácil. ¿Cómo podría alguien negarle algo? Pero no podía ignorar los hechos solo para hacerla feliz, tanto como le gustaría. La Casa de los Lobos acababa de nacer y estaban a punto de convertirse en parte oficial de Konoha. En realidad, si el corredor que había enviado a Konoha logró llegar, de lo que estaba seguro, ya eran parte oficial de Konoha ahora. Sin embargo, los iban a ver regularmente. Por el momento, solo había una pequeña fuerza en Konoha, la mayoría se había ido para proteger a Mai y Hinata, pero con el regreso de Naruto seguramente habría un aumento incluso si él no lo ordenó. Sai, el bastardo, sin duda enviaría una guardia completa a sus espaldas, y eso era si tenía suerte. Naruto estaba esperando a 2 guardias completos y fuerzas suplementarias en la base de Konoha. Teniendo en cuenta que una guardia completa oscilaba entre 10 o 12, incluso 13 ocasionalmente, a menudo en broma llamaban a la guardia del panadero, habría un aumento dramático en la presencia de los lobos. Y aunque podría aliviar levemente las sospechas. Tener un grupo que nadie vio tenía la certeza de poner al pueblo shinobi al borde, también enfocaría su atención. Por mucho que le gustaría llevarla a Konoha, ahora no era el momento.
Lo siento, Kaa-chan, vamos a ser vigilados con mucho cuidado. Ah, vale. La mirada abatida que su rostro adoptó le hizo casi contrabandearla de todas maneras y condenar las consecuencias, pero tenía que pensar más que él en esta situación. A pesar de desearla con él y no querer que se sintiera decepcionada, traerla ahora sería malo tanto para ella como para los lobos, y él tampoco podía hacer eso. No, fue mejor así. Ella había apartado la mirada de él, tratando de ocultar su decepción al negarle la oportunidad de pasar más tiempo con él y volver a verla a su casa por primera vez en años, y lo corrigió con su mano derecha libre. Te traeré a Konoha conmigo cuando todo se calma, Kaa-chan. Él le aseguró, lo prometo. Ella no se molestó en preguntar si realmente lo decía en serio, eso sería inútil. Naruto nunca prometió nada. Él era un hombre de palabra y por eso nunca lo dio para él. La promesa significaba que haría todo lo posible para que sucediera y eso fue suficiente para ella. Bien. Hubo silencio durante unos minutos, ambos disfrutando de la compañía pero sabiendo que pronto llegaría a su fin. Finalmente, la voz de Mikoto se elevó de nuevo, teñida de resignación. Creo que probablemente debería irme, ya estamos bastante cerca de Konoha. Ambos sabían que había sido un riesgo llegar lejos, pero al final valió la pena. Estamos. Él lo reconoció. Fue bueno verte de nuevo, Kaa-chan. Ella le dio otra sonrisa, ligeramente subyugada por su próxima despedida. Agarrando su capa del otro lado del carruaje detenido, ella se encogió de hombros con facilidad. La máscara, por otro lado, frunció el ceño con irritación. Odiaba esa maldita cosa y odiaba más la idea de esconder su rostro de Naruto. La hacía sentir indigna de confianza, divertida, teniendo en cuenta que ella era su espía, como si estuviera ocultando algo de él. Ella no estaba, por supuesto, pero eso no podía librarla de la sensación. ¿Seguirás enviándome cartas, no? Ella preguntó, alejándose de la odiada máscara para encontrarse con su mirada. Pasar el tiempo con él la había consolado, pero seguía siendo uno de sus temores que ella se quedaría sin nada una vez más. No podía soportar la idea de perderlo después de todo lo demás que le había sido arrebatado por su traidor ese, Itachi, tomado de ella por Itachi. Él no era hijo de ella. No, su único hijo estaba delante de ella, sonriendo gentilmente de una manera que calentaba su corazón y la convenció de que todo iba a estar bien. Por supuesto, y si un cuervo no está disponible, le pediré un favor a uno de los hijos de A. Ella le lanzó una mirada perpleja, sin tener idea de lo que estaba hablando, y no hizo ningún esfuerzo por explicarlo. Entonces lo dejaría como una pequeña sorpresa. Hablando de niños, continuó, sorprendiéndola por completo, me gustaría pedirle que entregue esto a los Wolves por mí, si no es demasiado problema. Sacó una carta de su lado y se la tendió para dársela mientras lo miraba inexpresivamente, tratando desesperadamente de descubrir cómo los lobos estaban emparentados con cualquier niño que el daimyo de 12 años pudiera tener. Él realmente no tenía ningún cachorro corriendo, ¿o sí? ¿Y cachorros? Ella sonaba como Tsume. Su voz la sacó de sus reflexiones. Pensé que te gustaría conocer al resto de la familia. ¿Resto de la familia? ¿Tenía ella una nuera, entonces? ¿Nietos? La idea no era desagradable en sí misma, pero la idea relacionada de que Naruto podría estar casado con niños ciertamente lo era. ¿Familia? Él le dio una mirada extraña. Por supuesto. Dijo, un poco confundido. ¿Qué otra cosa sería mi paquete? No podía comenzar a describir cuán aliviado la había hecho ella. Por supuesto, consideraría a los Wolves como su familia, pero ¿cómo se relacionaba eso con los niños? ¿Has mencionado algo sobre niños? Los lobos, naturalmente. Él explicó, preguntándose por qué ella tenía dificultades para entender esto. Soy el padre de los lobos y eso los hace mis hijos. Ah, sí. Ahora se sentía un poco estúpida, debería haber sido más que capaz de hacer esa conexión por sí misma y luego recordó que le había pedido que hiciera algo por él. Por supuesto, me encantaría conocer a tu familia. Supongo que eso los hace como mis nietos, ¿verdad? Él levantó una ceja. Supongo que sí. Bueno, sí lo era si ella fuera su madre, pero a pesar de sus palabras realmente no la veía como tal. Una tía, tal vez, una tía muy cercana a eso, o tal vez incluso una hermana. Demonios, algunas veces se sentía más como una hija, pero estaba buscando llenar el vacío de su familia desaparecida y eso solo le dejaba dos posiciones para que él llenara su mente. Él podría ser su esposo o él podría ser su hijo. Teniendo en cuenta que tenía 12 años, ella hizo la única elección lógica. Aún así, la hizo feliz y no hizo ningún esfuerzo real de su parte por lo que la complació. Sin embargo, sí tenía que preguntarse cuánto tiempo pasaría hasta que ya no necesitara a alguien en ese papel. ¿Le permitiría incluso que ella llegase a tal estado o simplemente elegiría el otro camino y comenzaría a mirarlo con una luz romántica?
Ya sus acciones estaban lejos de ser lo que debería ser una madre, así que no era demasiado difícil imaginar que solo estaba tratando de estar cerca de alguien y que lo que le había sucedido a su familia era la primera relación que se le vino a la mente en ese caso. Era solo por nombre que su relación era la que existe entre una madre y su hijo. Eventualmente, él sabía, ella tendría que darse cuenta de eso por sí misma, pero ¿cuándo? Y más importante, ¿qué haría ella? ¿Intentaría ella mantener las cosas como estaban? ¿Ella actuaría de manera diferente? Tal vez simplemente le daría un nuevo nombre a su relación y lo dejaría así. Pero, por naturaleza o no, ella hizo lo posible por cumplir el papel de madre en su vida y lo miró como a su hijo consintiendo como lo hizo, al igual que un padre envuelto en el dedo de su hija, él seguiría hasta que ella se cansara de eso. Aunque no creo que ninguno de ellos pueda verte como tal. ¿Por qué no? Parecía ligeramente angustiada, al no ser capaz de asumir el papel de abuela o la idea de que su familia no la aceptaría, él no sabía. Eres demasiado joven, era bastante simple, pero ella era bastante parcial a sus complementos que había notado durante su viaje sabiendo que él continuó y es demasiado hermoso para ellos pensar en ti como una abuela. Un leve roce de rojo pintó sus mejillas, como había esperado. ¿De verdad? Trató de actuar con timidez, pero era obvio que solo estaba después de más cumplidos. A pesar de saber esto, Naruto dio una sonrisa y como con la mayoría de las cosas la complació. Como una diosa. Pensó que era bastante gracioso, personalmente, teniendo en cuenta que Hinata había sido nombrada como una diosa por su culto, había sido nombrado como un dios por su condición sobre ella, y la mujer a la que elogiaba había reclamado la posición de su madre después de todo. ¿Qué podría ser la madre de un dios sino una diosa? Una suave risita dejó sus labios antes de que ella se inclinara para un abrazo rápido, plantando un pequeño beso en su mejilla. Eres tan dulce, Naruto-kun. Escríbeme pronto, ¿de acuerdo? Él la asintió con la cabeza y, con una sonrisa, dejó su carruaje. No tenía dudas de que para cuando él se fuera, ella estaría fuera de la vista. Negando con la cabeza, hizo que se fuera de todos modos. Después de todo, este era su primer descanso en horas, y el último antes de llegar a Konoha. Él también podría aprovecharlo al máximo. Lo habían colado a Konoha con la suficiente facilidad, no queriendo darle a la gente más razones para creer que era Tsukiyomi tal como estaba. Cuanta menos gente nueva, mejor. Su hogar, que no había visto en más de un mes, era acogedor sin duda. Algunos de los lobos que dejó para Mai se encargaron de cuidar el apartamento mientras él no estaba. Su esfuerzo fue apreciado. Una ducha rápida, el lujo del baño no había estado disponible desde su estancia en el palacio del daimyo, lo dejó más relajado de lo que había estado en semanas. La combinación de estar limpio, cálido y en un lugar con el que estaba tan familiarizado lo condujo a él cómodamente acostado en su sofá. No fue sorpresa que pronto se durmió. Más tarde, tal vez minutos, tal vez incluso horas, sintió las manos acariciar suavemente su cabeza y levantarla en el aire. No se molestó tanto como abrir los ojos ante la sensación. Los lobos no solo habrían detenido a nadie que pudiera haberlo hecho daño, sino que las acciones le resultaban demasiado familiares como para no saber exactamente quién estaba en su casa con él. Fiel a sus expectativas, un peso se instaló en el sofá donde había estado su cabeza y lo bajaron suavemente para que descansara sobre el regazo de la persona. Abriendo un solo ojo abierto lo confirmó como Mai, quien sonrió suavemente a su señor, se inclinó para besarle la frente en una sorprendente muestra de afecto y su sonrisa creció levemente. Bienvenido a casa, Naruto-sama. Cansado como estaba, no detuvo la sonrisa que se extendió por sus propios labios. Se sintió bien estar de vuelta. Cuando los dedos ágiles comenzaron a correr por su cabello carmesí y un suave zumbido llenó el aire, se relajó aún más, hundiéndose de nuevo en el reconfortante abrazo del sueño. Mai pareció complacida por esto, su sonrisa se volvió serena cuando todo volvió a ser como debería ser. Ella estaba aquí para él de nuevo, a su lado, como siempre debía ser. Con cariño, siguió mirando a su señor. Si ella tuviera algo que decir al respecto, aquí es donde siempre estaría. Pero incluso si no lo fuera, siempre estaría esperando su regreso. Bienvenido a casa, maestro. Porque incluso si ella no estuviera siempre con él, siempre estaría allí para él.